Hola, ¿qué tal mi querida mujer de Dios? Qué gusto volver a saludarte nuevamente en este hermoso día, deseándote que estés teniendo un excelente momento, de esos momentos de los cuales uno desea que se conviertan todo el tiempo, ¿no? Porque te la pasas a gusto, te la pasas feliz, te la pasas sonriente y de eso se trata la vida. Necesitamos ser felices en todo momento. Así que bien, pues bienvenidas a tu canal de Es Tiempo de Brillar. Te saluda como siempre tu amiga Julieta Hernández. Te doy la bienvenida a este canal, el cual está dedicado a tener temas especialmente para ti, mi querida mujer de Dios. Y en esta ocasión estamos entrando al mini seminario 47, el cual se titula El poder de la esposa que ora. Así que nuestros mini seminarios serán orando por tu esposo. En esta ocasión tendremos 4 hermosas semanas de poder orar por los esposos. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar cuán importante es orar por tu esposo? Sí, por ese caballero guapo, hermoso, galante, caballeroso, en fin, todos los atractivos que pueda tener. Bueno, te enamoraste de él, así que entonces, pues ha de ser un super hombre, ¿no? Y lo escogiste tú, que es lo más importante. ¿Alguna vez habías pensado cuán importante es que ores por ese hombre maravilloso que tienes a tu lado? Hoy quiero decirte que es tan importante como el poder tomar agua. Es importantísimo, así que aquí vamos a tener 30 temas acerca de esta maravillosa opción, orando por tu esposo. Mi querida y bella latina, bienvenida. Deseo que donde quiera que estés, Dios te mantenga siempre en victoria. Si estás enfermita, si estás enferma, que Dios te dé la salud que ocupas. Si estás necesitando un trabajo, que Dios te lleve al trabajo que tú estás necesitando. Bendiciones para ti en donde quiera que te encuentres. Vamos a dar inicio a esta maravillosa tema del día de hoy. Se trata el poder. Wow, a las mujeres nos encanta el poder, ¿verdad? Tener el poder aquí en la mano, aquí donde podamos decir, haga esto, haga aquello. Quiero primero que todo decirte y aclararte que el poder de una esposa que ora no es una forma como de obtener el control sobre su esposo, así que no te hagas muchas ilusiones. En realidad es todo lo contrario, es abandonar todo reclamo de poder en ti y descansar en el poder de Dios para transformarte a ti, a tu esposo, a tus circunstancias, a tu matrimonio. De eso se tratan estos temas. Así que pero lo que sí te quiero decir es que al final vas a ser grandemente bendecida tú. Así que vale la pena orar por el amor de tu vida. Este poder no se nos da para ser usado como un arma, para devolver los golpes a una bestia indomable. Es un medio apacible de restauración apropiada a través de las oraciones de una esposa que desea más hacer lo correcto que tener la razón y dar vida más que vengarse. Es una forma de invitar al poder de Dios a la vida de tu esposo para su mayor bendición, que al fin es la tuya también. Si tu esposo es bendecido, tú serás bendecida automáticamente. Porque con quien vive, con quien convive, a quien ama, es a ti. Cuando mi esposo Michael y yo nos casamos, surgieron diferentes entre nosotros bastante temas muy diferentes. La oración definitivamente no era mi primera opción. En realidad estaba más cerca de ser el último recurso. Yo traté otros métodos primero, tales como discutir, que esa es la primera arma que se nos viene a la cabeza, ¿no? Rogar, no hacer caso, evadir, bueno, enfrentar, ¿qué tal? Y discutir, por supuesto. El tan conocido tratamiento del silencio, no le voy a hablar, que sufra, todo con mucho menos que resultados satisfactorios. Me tomó algún tiempo darme cuenta que el orar primero, estos métodos de operación no placenteros podrían evitarse. Ninguno de ellos da resultado, pero la oración sí da resultado, así que oremos
por los esposos. Para cuando leas este libro, Michael y yo tendremos más de un cuarto de siglo de casados. Esto no es menos que milagroso. Por cierto, no es un testimonio de nuestra grandeza, sino a la fidelidad de Dios para contestar oraciones. Confieso que después de todos estos años, todavía estoy aprendiendo y no es algo que suceda con facilidad. A pesar de que no tengo mucha práctica de estar haciendo tan bien como cuando lo hacía mal, puedo decirles sin reservas que las oraciones funcionan. Las oraciones trabajan y eso es cierto. Yo también lo he podido comprobar. En realidad, yo no aprendí cómo orar por mi esposo hasta que comencé a orar por mis hijos. A medida que obtuve respuestas profundas a la oración por ellos, decidí tratar de ser más específica y ferviente en la oración por mi esposo. Pero me di cuenta que orar por los hijos es mucho más fácil. Claro, desde el primer momento en que ponemos nuestros ojos en ellos, deseamos lo mejor para sus vidas. Sin condiciones, de corazón, sin dudas. Pero con un esposo a menudo no es tan simple, en especial para alguien que ha estado casada por algún tiempo. Un esposo puede herir tus sentimientos, ser desconsiderado, despreocupado, abusivo, irritante e negligente también. Él puede decir o hacer cosas que traspasan tu corazón, como si fuera una astilla. Y cada vez que comienzas a orar por él, encuentras esa astilla enconada en medio de tu corazón. Es obvio que no puedes orar de la forma en que Dios desea que lo hagas hasta que te saques esa astilla del corazón. Hasta que puedas primero perdonarlo por todo lo que te haya hecho. Orar por tu esposo no es igual que orar por tus hijos, aunque parezca casi lo mismo, porque tú no eres la mamá de tu esposo. Nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos, pero no por nuestros esposos. Sin embargo, se nos ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Lucas 10:19. Y se puede hacer mucho daño a los planes del enemigo cuando oramos. Muchas cosas difíciles que suceden en una relación matrimonial son en realidad parte del plan de Satanás, preparado para minar tu relación. Pero nosotras podemos decir, no voy a permitir que nada destruya mi matrimonio. Repítelo conmigo. No voy a permitir que nada destruya mi matrimonio. No voy a quedarme de pie y mirar a mi esposo que está preocupado, golpeado o destruido. No voy a quedarme sin hacer nada mientras una pared invisible se levanta en medio de los dos. No permitiré que la confusión, la mala comunicación, las actitudes equivocadas y las decisiones malas erosionen lo que estamos tratando de edificar juntos. No voy a tolerar que el dolor y la falta de perdón nos guíen al divorcio. Nuevamente, repite conmigo. No voy a tolerar que el dolor y la falta de perdón nos guíen al divorcio. Eso es lo que lleva a una pareja al divorcio. El dolor y la falta de perdón. Así que no permitirás tú que eso te lleve al divorcio. Nosotros podemos tomar una postura en contra de cualquier influencia negativa en nuestras relaciones matrimoniales y saber que Dios nos ha dado autoridades, su nombre, para respaldarnos. Tú tienes los medios para establecer un cerco de protección alrededor de tu matrimonio, porque Jesús dijo, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 18:18. Tú has autorizado en el nombre de Jesús detener el mal y permitir el bien. Tú puedes llevar ante Dios en oración cualquier cosa que controle a tu esposo. Por ejemplo, yo no sé qué controla a tu esposo, pero tú sí lo sabes. Te voy a dar algunos ejemplos y si no está aquí lo que está controlando a tu esposo, pues tú vas a orar por eso. Tal vez estoy hablando para una esposa
que el alcoholismo está controlando a su esposo, pues ora por él. El exceso de trabajo está controlando a tu esposo, ora por él. La vagancia está controlando a tu esposo, ora por él. ¿Qué tal la depresión? Sí, los hombres también se deprimen, solamente que es un poquito más difícil que ellos no lo digan, pero también se deprimen. Así que entonces, ora por él. ¿Qué tal alguna enfermedad? ¿Qué tal una conducta abusiva es la que está controlando a tu esposo? ¿Qué tal la ansiedad? ¿Qué tal el temor al fracaso? Bueno, pues ora por él para que sea libre de todo eso y de cualquier otra cosa que yo no haya mencionado aquí, pero que tú dices, es que a mi esposo lo controla esto. Tal vez las drogas, tal vez la pornografía, tal vez las redes sociales, tal vez la televisión, el teléfono, en fin, todo aquello que esté controlando a tu esposo, tú tienes que orar por él. Así que mi querida mujer, quiero invitarte para que puedas orar por tu esposo en esa medida en la que te estés dando cuenta qué es lo que controla a tu esposa. A tu esposo, perdón. Ahora, vamos a ver aquí. Un momento. Antes de que descartes el matrimonio, les confieso que hubo un tiempo en que consideré la seriación o el divorcio. Esto es una confesión vergonzosa, porque creo que ninguna de esas opciones es la mejor respuesta para un matrimonio que tiene problemas. Yo creo en la posición de Dios en cuanto al divorcio. Él dice que no está bien y que le entristece. Lo último que deseo hacer es entristecer a Dios, pero sé lo que significa sentir ese desespero que nos impide que hagamos las decisiones correctas y que causa que una persona deje de tratar de hacer lo correcto. Comprendo la tortura de la soledad. Comprendo cómo puedes llegar a sentirte cuando tu matrimonio no está funcionando como tú quisieras. Comprendo cuando te has sentido dolor tan terrible que el temor de morir por causa de lo mismo, ¿sí?, puede empujarte a buscar un medio previsible para sobrevivir, escapar de la fuente de agonía. Yo sé cómo se siente considerar actos de desesperación, porque no ves ningún futuro. He experimentado tal acumulación de emociones negativas día tras día, que la separación y el divorcio parecían la única promesa de un alivio placentero. A veces estás tan agobiada con todos tus problemas matrimoniales que la separación o el divorcio te parecen las mejores opciones, porque estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio. Hay tanto dolor, sufrimiento, que dices, sabes que basta hasta aquí. El mayor problema que encaré en nuestro matrimonio fue el temperamento de mi esposo. Los únicos que fuimos objeto de su enojo fuimos mis hijos y yo. Él usaba palabras que eran como armas que me dejaban lisiada y paralizada. No estoy diciendo que yo no tenía culpa, al contrario, estaba segura de que tenía tanta culpa como él, pero no sabía qué hacer. Le rogaba a Dios con frecuencia para que hiciera a mi esposo más sensible, menos colérico, más agradable, menos irritable, pero vi pocos cambios. Dios no me estaba escuchando. O favorecía él al esposo en lugar de la esposa, como yo estaba sospechando. Obviamente no, ¿verdad? Obviamente Dios no puede favorecer ni a un esposo ni a una esposa que no se está portando como debe de ser. Pero a veces uno se siente así, como que seguramente Dios está favoreciendo al que se está portando mal. Después de algunos años, con un poco cambió un poquito. Un día clamé desesperada al Señor y le dije, Dios, no puedo vivir más así. Yo sé lo que tú has dicho sobre el divorcio, pero no puedo vivir en la misma casa con él. Ayúdame, Señor. Me senté en la cama sosteniendo mi Biblia durante horas.
mientras luchaba con el deseo de tomar a mis hijos y marcharme. Yo creo que debido a que recurrí a Dios con toda honestidad y le hablé sobre cómo me sentía, Él me permitió poder ver en forma exacta y clara cómo sería mi vida si me marchaba, dónde viviría, cómo me mantendría y cuidaría a los niños, quiénes serían mis amistades y todo. Como la herencia del divorcio afectaría a mi hijo y a mi hija. Fue una imagen tan horrible y triste que no hay palabras para expresarlo. Yo sentía que iba a encontrar algún alivio, pero el precio de todo lo que era importante y querido para mí, supe que no era el plan de Dios para nosotros. Mientras me encontraba sentada ahí, Dios también puso en mi corazón que si yo rendía voluntariamente mi vida ante su trono, sacaba de mi corazón el deseo de irme y le entregaba mis necesidades. Él me enseñaría cómo entregar mi vida en oración por Michael, cómo interceder de verdad por él como hijo de Dios, y que el proceso, él revitalizaría mi matrimonio y derramaría sus bendiciones sobre ambos. Estaríamos mejor juntos si podíamos pasar esto que lo que hubiéramos podido estar en cualquier momento separados y solos. Él me mostró que Michael estaba atrapado en una red de su pasado, que le dejaba incapacitado para poder ser diferente de lo que era en ese momento. Pero Dios me usaría como un instrumento de su liberación si yo se lo permitía. Dolía decir que sí a esto y lloré mucho, pero cuando lo hice me sentí con una esperanza por primera vez en muchos años. Comencé a orar por cada día por Michael, como nunca antes había orado. Vi cuán profundamente herida estaba y lo rencorosa que era con él. Yo no deseo orar por él ni pedirle a Dios que le bendiga. Solo deseo que Dios golpee su corazón con un rayo y le dé la convicción de lo cruel que él ha sido. Pensé, tuve que decir una y otra vez: Dios, confieso mi falta de perdón hacia mi esposo. Líbrame de todo esto. Y creo que yo puedo entender a la escritora de este libro, porque yo creo que cualquier esposa que ha sido herida, lastimada, engañada, golpeada, es difícil que pueda perdonar tan fácil, ¿no? Y orar, sobre todo orar por el esposo para que le vaya bien, para que esté bien, para que esté feliz, para que Dios lo pueda liberar. Pero yo quiero decirte que eh, es muy importante que ores por tu esposo, para que Dios pueda cambiarlo y transformarlo. No como el hombre que tú quieres que se transforme, sino como el hombre que Dios quiere que él sea. Y también que ores por ti, para que tú también seas transformada. Porque no solamente es la culpa de una persona. En un divorcio, en una separación, en los problemas de un matrimonio, hay culpa de los dos lados. Y a eso hay que reconocerlo como esposas. Poco a poco comencé a ver que ocurrían cambios en ambos. ¿Ves? Porque hay que orar. Cuando Michael se enojaba, en lugar de reaccionar de forma negativa, oraba por él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando el esposo se enoja, en lugar de, ay, pues yo también, busca un lugar específico para que puedas orar, y ahí te vas a meter a orar cada vez que ocurran cosas difíciles. Le pedí a Dios que me revelara qué estaba causando su enojo. Él lo hizo y le pregunté qué podía hacer para mejorar las cosas. Él me mostró. El enojo de mi esposo se tornó menos frecuente y se calmaba más rápido. La oración de cada día edificó algo positivo. Todavía no hemos llegado a la perfección, pero ambos hemos caminado un gran tramo. No ha sido fácil, sin embargo, estoy convencida de que vale el esfuerzo de caminar a la manera de Dios. Es la única forma de salvar un matrimonio. Las oraciones de la esposa por su esposo tienen un efecto mucho mayor sobre él que las de cualquier otra persona, aún las de su madre. Así que vale la pena orar por tu esposo, porque ni siquiera las oraciones que tu suegra pueda hacer por su hijo obrarán tanto en él como las oraciones que una esposa hace por su propio esposo. Pues imagínate,
Las oraciones de una madre por un hijo en realidad son fervorosas, pero cuando un hombre se casa deja a su padre y a su madre y se vuelve uno con su mujer, Mateo 19:5. Ellos son un equipo, una unidad, unidos en espíritu. La fortaleza de un hombre y su esposa unidos en la presencia de Dios es mucho mayor que la suma de fuerzas de cada uno de ellos de forma individual. Recuerda, cordel de 3 no se rompe. Tú, tu esposo y en medio, Dios. Así que es muy importante mantener a Dios en medio del matrimonio. Así que imagínate, orar por el lado derecho de su cuerpo y no por el izquierdo. Si el lado derecho no está sostenido y protegido y se cae, va a traer consigo al lado izquierdo. Lo mismo sucede entre tu esposo y tú. Si oras por ti y por él no, nunca encontrarás las bendiciones que deseas y el cumplimiento de ellas. Lo que suceda a él te sucede a ti y no puedes evitarlo. Acuérdate que son uno. Y tú así lo decidiste. Esta unidad nos da un poder que el enemigo no le agrada. Debido a esto, él busca la manera de debilitarla. Él nos da cualquier cosa que nos haga caer, ya sea autoestima baja, orgullo, la necesidad de tener la razón, mala comunicación, rendirnos a nuestros deseos egoístas. Él te dirá mentiras como nada va a cambiar o él nunca va a cambiar. Tus fracasos son irreparables. No hay esperanza para la reconciliación. Tú vas a ser más feliz con otra persona. Él te va a decir lo que tú quieres creer, porque él sabe que si puede hacer que tú lo creas, no existe futuro para tu matrimonio. Si crees suficientes mentiras, con el tiempo tu corazón se endurecerá en contra de la verdad de Dios. No escuches nada de esas cosas. Esto vas a ser más feliz con otra persona. Tú vas a te vas a sentir más feliz dejándolo. Esas son mentiras del enemigo, porque lo que el enemigo quiere es destruir matrimonios. Recuerda, si el enemigo destruye tu matrimonio, entonces obviamente la familia deja de asistir a la iglesia y entonces habrá iglesias vacías. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere. Por eso es que a Satanás no le agrada que tú ores por tu matrimonio, ni no le agrada que ores por ti. En cada momento roto hay por lo menos una persona cuyo corazón está endurecido contra Dios. Cuando el corazón se endurece, no hay visión de la perspectiva de Dios. Cuando somos desdichados en el matrimonio, sentimos que cualquier cosa será mejor que lo que estamos experimentando. Pero no vemos toda la imagen, solo vemos la forma en que está, no la forma en que Dios desea que esté. Sin embargo, cuando oramos, nuestros corazones se vuelven suaves para Dios y recibimos una visión completa. Vemos que hay esperanza, tenemos la fe de que Él restaurará todo lo que ha sido devorado, destruido y comido del matrimonio. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas. Joel 2:25. Nosotros podemos confiar en que Él se llevará el dolor, la desesperanza, la dureza, la falta de perdón. Somos capaces de ver su habilidad para resucitar el amor y la vida de los lugares muertos. Imagínese el gozo de María Magdalena cuando fue a la tumba de Jesús a la mañana siguiente, después de que él había sido crucificado y encontró que él no estaba ahí. Después de todo, no estaba muerto, sino que había sido resucitado por el poder de Dios. El gozo de ver que algo muerto y sin esperanza es atraído nuevamente a la vida es el gozo mayor que podemos conocer. El poder que resucitó a Jesús es el mismo poder que resucitará lo que está muerto en tu matrimonio y podrá darle vida de nuevo en ello. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Primera de Corintios 6:14. Es el único poder que puede hacerlo. Por esto no sucede sin corazón para con Dios, que esté dispuesto a luchar en oración, crecer durante los tiempos difíciles y esperar por el amor que se ha resucitado. Tenemos que pasar por el dolor para llegar al gozo. Tienes que decir si deseas que tu matrimonio funcione, si lo deseas suficiente como para hacer cualquier cosa que sea necesaria dentro de los parámetros saludables para que se haga realidad. Tú tienes que creer
que tu parte de la relación ha sido consumida por el dolor, la indiferencia, el egoísmo, puede ser restaurada y confiar que lo que se ha plagado, cosas como el abuso, la muerte de un hijo, la infidelidad, la pobreza, la pérdida, enfermedades catastróficas o accidentes, pueden ser librados de sus garras de la muerte. Debes determinar que todo lo que les está consumiendo a ti y a tu esposo, cosas como el exceso de trabajo, el alcoholismo, el uso de drogas o la depresión, pueden ser destruidos. Tú tienes que saber que cualquier cosa que haya afectado tu relación, callada y furtivamente, hasta lograr no ser percibida como una amenaza, hasta que se hace evidente, puede ser removida. Cosas tales como hacer ídolos de la profesión, de tus sueños, de tus hijos o tus deseos egoístas. Tienes que confiar que Dios es lo suficientemente grande para poder cumplir esto y más. Y es que realmente Dios es poderoso, Dios es grande, Dios puede hacer todo eso y mucho más. Pero quiero recordarte algo, necesitamos creerlo, porque si no lo creemos no va a suceder. Si despiertas una mañana con un extraño en tu cama y es tu esposo, si experimentas un alejamiento silencioso de las vidas de ambos que lesiona toda conexión emocional, si percibes una implacable desgaste del amor y la esperanza, si tu relación se encuentra en un abismo sin fondo del dolor y enojo, tal como cada día te lanza a un nivel de desesperación más profundo, si cada palabra que se dice produce una zanja más grande entre ustedes hasta que se convierte en una barrera impenetrable que les mantiene separados a millas de distancia. Vive convencida de que ninguna de las cosas mencionadas anteriormente es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es derrumbar todas esas barreras y sacarte de ese abismo. Él puede sanar las heridas y traer de nuevo el amor a tu corazón. Nadie, ni nadie más puede hacerlo, solo Dios. Pero Dios sí lo puede hacer. Así que confiemos en Dios, oremos. Pero tú tienes que levantarte y decir, Señor, oro para que finalice este conflicto y que se rompa lo que mantiene la contienda entre nosotros. Quítanos el dolor y la armadura que nos hemos puesto para protegernos. Sácanos del abismo del resentimiento. Habla a través de nosotros para que nuestras palabras reflejen tu amor, tu paz y tu reconciliación. Derrumba esa pared entre nosotros y enséñanos cómo caminar por encima de ella. Capacítanos para poder levantarnos de esta parálisis y movernos en la sanidad y la salud que tú tienes para nosotros. No des por perdido tu matrimonio. ¿Cómo? Repítelo conmigo. No des por perdido tu matrimonio. Pídele a Dios que te dé un esposo nuevo. ¿Cómo? Repítelo conmigo. No des por perdido tu matrimonio. Pídele a Dios que te dé un esposo nuevo. Él es poderoso para tomar ese que tienes y hacerlo una nueva criatura en Cristo. Amén. Amén. Los cónyuges no están destinados a discutir o estar separados emocionalmente o vivir una muerte matrimonial, ser infelices o divorciados. Nosotros tenemos el poder de Dios de nuestro lado. No tenemos que dejar nuestro matrimonio a la suerte. Podemos luchar por ello en oración o rendirnos, porque mientras estemos orando hay esperanza con Dios. Nada está tan muerto como aparenta, ni siquiera tus propios sentimientos. ¿Qué tal? De verdad que yo nuevamente te sigo invitando para que puedas seguir orando por tu esposo, para que sigas orando por ese hombre, el cual pues tú decidiste casarte con él, porque de alguna manera nadie te lo impuso, tú lo aceptaste. Yo también necesito oración. Es natural entrar en esta aventura de oración, preguntándose si tu esposo en algún momento estará orando por ti de la misma forma como tú lo haces por él. Esto con seguridad sería tremendo, pero no cuentes con ello.
El orar por tu esposo sería el acto de amor y sacrificio sin egoísmos e incondicionalmente por tu parte. Tienes que estar dispuesta a hacer este compromiso sabiendo que es posible e incluso muy probable que él nunca orará por ti de la misma manera. En algunos casos puede que él no ore por ti. Tú puedes pedírselo y orar por él para que ore por ti, pero no puedes demandárselo, imponérselo. A pesar de lo que suceda, ya sea que él lo haga o no, ese no es tu problema, es de Dios. Así que líbralo de esa obligación. Si él no ora por ti, de todas formas, él pierde más que tú. Tu felicidad y que tú te sientas realidad no dependerá de si él ora o no, sino de tu propia relación con el Señor. Si las esposas necesitan oración también, estoy de acuerdo, pero estoy convencida de que no debemos depender de nuestros esposos para que sean los únicos proveedores de ellas. De hecho, trata de que tu esposo sea el dedicado compañero de oraciones. Pudiera ser una trampa para el fracaso y el desaliento de ambos. Aprendí que lo mejor para nuestro matrimonio era que yo tuviera mujeres compañeras de oración. O sea, esto es que podemos buscar a una mujer que esté teniendo tal vez problemas igual, o una mujer que sea, que le guste orar, y entonces orar juntas por esa relación que se está quebrando. Es importante tener a una compañera de oración, una mujer que sea, mujer de oración, mujer de fe y que pueda ayudarte. Mi querida mujer de Dios, Dios está de tu lado, Dios desea que ores por tu esposo, porque Él desea darte un nuevo esposo. Pero no es que te va a traer otro esposo diferente, no es el mismo, solamente te va a traer transformado a la imagen de Dios. Que Dios te bendiga y nos escuchamos el día de mañana.